Y enseguida le vamos a dar la bienvenida a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a Carolina Lozada, candidata a senadora por Santa Fe. Bueno, gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo les va? Hola, Jimé, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí. Bueno, estamos cerrando ya una semana que ha sido sumamente importante en Cava en relación a las flexibilizaciones, con un barbijo que ha dejado de ser obligatorio, por lo menos en los espacios públicos. Una decisión importante, uno imagina. Sí, sí. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a los datos, a la evidencia. ¿Cuáles son los datos? Y la tasa de contagio había bajado mucho, está en más o menos 150 por día. Pensá que en el pico tuvimos 3.500 por día. Segundo y muy importante, llegamos a un 70% de vacunación con 2 dosis. Es un estándar internacional que se define como un buen nivel de inmunización. Tercero, el uso de las camas de terapia intensiva está en 3%, o sea, muy, muy poco. O sea, con esos datos es que decidimos dejar la obligatoriedad del barbijo afuera, o sea, al aire libre. Claro. En los espacios cerrados se sigue usando. ¿Cómo lo han tomado los ciudadanos en general? Para algunos es un alivio, uno imagina después de tanto tiempo. En general bien, la gente confía, ve que todas las decisiones que tomamos las explicamos el porqué, planificamos. Y ya lo habíamos dicho antes, habíamos dicho, cuando lleguemos al 70% de vacunación, dejamos el barbijo. Lo dijimos y lo cumplimos. Y eso fue así a lo largo de toda la pandemia, con lo cual la gente confía en la información, en los datos. La vacunación está funcionando muy bien en la Ciudad de Buenos Aires, somos el distrito que más ha vacunado, o sea, el 70% es el más alto del país, con muy buen nivel de servicio. Pero también es cierto, es una enfermedad que no se conoce, con lo cual estás viendo casos como el de Inglaterra, que volvieron a tener más de 30.000, 40.000 contagios por día, con lo cual prever de acá para adelante no se puede. Pero se piensa en esa posibilidad como Mirá, se viene dando. La realidad es que con los datos que tenemos hoy, tomamos esta decisión. Claro. Si los datos cambian, Dios no quiera que sea para mal, obviamente, pero hoy por hoy, con estos datos, liberamos el barbijo, la gran mayoría de las actividades ya están funcionando normalmente. Hemos defendido, como sabéis, las escuelas a fondo. Lo más importante para nosotros fue la educación. Allá por el mes de marzo, cuando el gobierno nacional nos quiso obligar a cerrar las escuelas, le dijimos que no, nos plantamos. Y también ahí le mostramos los datos. Estaba comprobado que la escuela no es un lugar de mayor contagio que el resto de la ciudad. Educación es prioridad, por eso no cerramos las escuelas. En la Ciudad de Buenos Aires los chicos tuvieron desde el 17 de febrero, o sea, 2 semanas antes del calendario del resto del país, todos los días, todos los chicos tuvieron clase. Y a lo largo del país, en la provincia de Buenos Aires y acá mismo en Santa Fe, hasta las vacaciones de invierno, perdieron prácticamente medio año. Es una barbaridad eso, perder medio año de los chicos cuando los datos nos mostraban que se podían abrir las escuelas. Pero bueno, es justamente una de las cosas que la gente vota ahora en esta elección, es ese tipo de definiciones. O un gobierno nacional que cerró las escuelas, o una alternativa en Juntos para el Cambio que las abrimos. ¿Se puede decir que estamos dejando atrás la pandemia? Mirá, como te dije antes, es una enfermedad que no se conoce, no hay antecedentes, no hay conocimiento científico, con lo cual no podemos dar así un juicio definitivo. Hoy lo que sabemos es que con estos datos la gran mayoría de las actividades se están realizando y se puede liberar el barbijo. Prever para adelante si termina o no, de vuelta, mirando el mundo tenés el caso de Inglaterra, que tenés 30, 40.000 contagios por día de vuelta todos los días, con lo cual... ¿Y siguen trabajando de manera conjunta con Nación? Yo lo dije el primer día, en marzo del año pasado. En la pandemia tenemos que trabajar en forma coordinada. Eso es lo mejor para los porteños, que es lo que a mí me toca, pero también para todos los argentinos. Y así fue. Independientemente que podamos tener diferencias políticas con el gobierno, y muchas, en la pandemia tenemos que trabajar coordinadamente. Sí nos pasó de tener algunas diferencias. Claramente la más grande fue la de educación, ¿no? Como te dije antes. ¿Qué balance se hace de la campaña de vacunación en el país? Bueno, usted recién daba datos de lo que ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad, que es lo que a mí me toca, estamos arriba del 70%, que es muy alto. Y te diría, ¿sabes lo que fue decisivo ahí? El estudio ese que hicimos, que mostraba la compatibilidad de vacunas de diferentes marcas. Y eso lo hicimos cuando veíamos en el mes de mayo, más o menos, que la Sputnik no venía la segunda dosis, se demoraba 2 semanas después, no venía. Fernán Quiroz, que es nuestro ministro de Salud, que es un orgullo, hizo un estudio científico muy detallado para demostrar que se podían mezclar vacunas y que el efecto era positivo también. Una vez hecho ese estudio, pudimos acelerar bastante la vacunación de segunda dosis porque mezclamos vacunas. Pero también en ese caso, hicimos el estudio nosotros, pero lo compartimos con el gobierno nacional, los presentamos juntos, porque era una conclusión válida para la Ciudad de Buenos Aires, pero para el país entero. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar en equipo? ¿Cómo no vamos a poner a disposición de todos
un estudio tan importante. Carolina, ¿qué deja la pandemia de positivo? Bueno, de positivo quizás hay muchas familias que se reencontraron, pero yo creo que en realidad lo positivo es enseñanza, ¿no? Es aprender que, lo que decía Horacio recién, la educación no tiene que ser algo que se ponga en juego. Me parece que la educación, el trabajo, hay mucha gente que se quedó sin trabajo en esta pandemia, muchísima gente que se quedó sin trabajo y que se ha caído directamente del sistema de trabajo y hoy no puede conseguir trabajo. Hay muchas empresas que han cerrado, hay muchos chicos que, como decía Horacio, se han quedado sin estudiar, incluso en nuestra provincia, cuando había departamentos que ni siquiera tenían algún caso, bueno, cerraban las escuelas de todas maneras. Entonces, como enseñanza creo que nos puede dejar que hay que actuar con inteligencia. Es lógico que en un principio, cuando llega la pandemia y que nadie sabía bien para dónde salir corriendo, está bien hacer un parate y ver por dónde salir, ¿no? Por dónde seguir. Pero nosotros en Argentina teníamos la suerte de tener el diario del lunes cuando veíamos lo que estaba sucediendo en Europa. Entonces podría haberse actuado de una forma inteligente, podría haberse gestionado la pandemia de una forma inteligente, podrían no haberse robado las vacunas cuando llegaron. Digo, me parece que se podía hacer bien. Horacio lo hizo bien en la ciudad de Buenos Aires y creo que hay pruebas de eso, ¿no? Y bueno, el gobierno nacional lamentablemente eligió otro camino, eligió relatarnos que venían por los glaciares, eligió hacernos un relato que es una mentira. Me parece que eso es parte de la enseñanza que dejó la pandemia, ¿no? A realmente decir, bueno, en el momento que hay que parar y mirar para adelante, bueno, miremos para adelante cómo actuar, pero siempre con inteligencia y priorizando lo que es importante. Uno de esos es la educación. Horacio, bueno, se conoció esta decisión finalmente sin acuerdo de la totalidad de los empresarios de congelar los precios al menos hasta el 7 de enero. ¿Esto es un alivio para los argentinos? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que no funcionó nunca. Se probó varias veces. Se probó a lo largo de las últimas décadas varias veces en Argentina y siempre fracasó. No funciona, ya está probado, tenemos experiencia en la Argentina. Yo no entiendo cómo insistimos en tropezarnos con la misma piedra de vuelta. No ha funcionado, con lo cual, para mí no es una buena decisión. Por supuesto, bajar la inflación es una gran prioridad, pero no con controles de precios así compulsivos, obligatorios, que no están acordados con los empresarios. Si hubiera un acuerdo general en el marco de una visión de país a largo plazo, en el marco de un plan económico que reactive, que vuelva a generar inversiones, que genere laburo, ahí sí se entiende. Pero hacer esto, obligatorio cuando las empresas no están de acuerdo, no funciona, no funciona. ¿Y cómo se baja la inflación? Mirá, requiere un acuerdo político mucho más amplio, requiere tener un plan que lo sostengamos en el tiempo, tenemos que recuperar la moneda, volver a confiar en el peso. Lleva tiempo eso. Requiere definitivamente un plan económico. Hoy tenemos un gobierno que hace gala de que no tiene plan económico. De que el plan es el presupuesto y después tenés un presupuesto que dice que la inflación iba a ser del 29% y va a llegar más del 50%. No hay un plan. Y si no hay un plan, no hay mejoras. Entonces tenemos que tener un plan consensuado por un amplio espectro del sistema político. Hoy no tenemos eso. ¿Qué rol juega el endeudamiento en la economía de hoy? No, el endeudamiento es la consecuencia. Acá el problema es que gastamos más de lo que tenemos. Y eso no puede funcionar ni en un país, ni en tu casa, ni en ningún lado. Eso se llama el déficit. Si insistimos en gastar más que lo que tenemos, vamos a aumentar la deuda. Es así, es matemática, no tiene muchos secretos. Entonces, tenemos que revertir eso. Tenemos que poder aumentar a partir del crecimiento, mejorar los ingresos, equilibrar el déficit. Y recién ahí vamos a poder tener una moneda creíble. El gobierno no ha hecho nada para eso. Nada. Llevan 2 años ya. No es que empezaron ayer. Llevan 2 años y la inflación está altísima y cada vez más alta. Volvió a subir el mes pasado. Caro, ¿cuál va a ser tu primer aporte en caso de ser electa por la provincia de Santa Fe? Mira, nosotros durante las PASO hemos presentado muchos proyectos, pero uno de ellos tiene que ver justamente con la generación de empleo. Y me parece que es muy importante que la Argentina, o sea, yo creo, lo escuchaba Horacio recién, yo creo que la Argentina tiene un déficit de oferta, por eso no bajan los precios, porque falta oferta. ¿Y cómo haces que generen oferta? Bueno, ayudando a las empresas a que produzcan mucho más. Si producimos más, en lugar de encerrarnos y nos abrimos al mundo, seguramente nos va a ir mejor. El problema que tiene Argentina también es la falta de credibilidad. Uno de los proyectos, como te decía, tiene que ver con aquellas personas que quizás tienen más de 45, más de 50, más de 55 años, incluso algunos que les quedan algunos pocos años para lograr jubilarse con una jubilación, digna. Lamentablemente las jubilaciones en Argentina no lo son, pero con una jubilación que sea, aunque sea la mínima, ¿no? Y este proyecto tiene que ver justamente con darle beneficios impositivos a aquellas empresas a las que tomen aquellas
aquellas personas que tienen esas edades, pero al mismo tiempo capacitarlas, porque también hay un déficit que nosotros en las recorridas que hacemos durante en toda la provincia, tiene que ver con la capacitación, no solamente de los adultos, sino también de los chicos que salen del secundario. O sea, los chicos que salen del secundario muchas veces no tienen ni idea y las empresas nos dicen, tenemos que tardar quizás un año entero para capacitarlos para que empiecen a trabajar. Entonces queremos crear un observatorio de empleo que se sepa en cada zona cuáles son los empleos necesarios y capacitar tanto a los más jóvenes para su primer empleo como a los de más de 45, como te decía recién, que se han quedado quizás sin trabajo, para los empleos que existen. Con la irrupción de la tecnología han cambiado empleos y todo. Entonces, bueno, los empleos que hoy existen y los que van a existir, bueno, la gente tiene que estar preparada para tenerlos. Y las empresas con beneficios para poder absorber a esas personas, ¿no? ¿Cómo ves la provincia de Santa Fe? Mira, yo la veo, tengo una mirada súper positiva de la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos recorriendo empresas y veo que hay mucha gente con muchas ganas y con mucho esfuerzo y muy bien organizada. Y que pese a que tenemos un gobierno que hace todo lo contrario, en lugar de ayudar a las empresas, lo que hace es ponerle palos en la rueda, hay un montón de empresas que no solamente se juntan con otras y tratan de zafar de esos palos en la rueda, sino que muchas empresas que siguen produciendo y siguen apostando. Yo lo que me imagino es que si el gobierno cambia o si desde el Congreso de la Nación podemos hacer algo al respecto, vos imaginate todo lo que podrían hacer esas empresas si le sacás los palos de la rueda. O sea, que empiece a girar de una vez, que empiecen a haber leyes laborales que permitan que haya más empleados. Hay un montón de gente hoy que no tiene trabajo directamente o que tiene trabajo en negro, por lo tanto ya están afuera del mercado laboral, ya están sin ningún derecho. Nosotros creemos en que hay que modificar las leyes laborales sin pérdida de derechos por parte de los trabajadores. No estamos hablando de pérdida de derechos, pero sin modificarlos y apuntar justamente a los trabajos que existen hoy. Horacio, bueno, no es la primera vez que usted viene a Santa Fe. Y no la última tampoco. No la última tampoco, menos. por supuesto. ¿Cómo ve usted la provincia? Bueno, como decía Carolina, con mucho potencial. Esta es una de las principales provincias productivas de la Argentina. Tiene la zona agroganadera de las más fértiles del mundo, no solo de la Argentina, del mundo. Tiene una industria metalmecánica muy fuerte, tiene turismo también. Tiene un potencial enorme, pero bueno, sufre los problemas que sufre la Argentina. No hay crédito, no se genera trabajo, no hay inversión. O sea, sufre esos problemas y tiene un problema adicional muy grave, especialmente en la zona de Rosario, con la inseguridad. Sí. Eso es dramático. Y tenés un gobierno nacional, que ayer lo dijo con todas las letras, lo escribió el presidente, que no estaban para ayudar situaciones complejas en las provincias. Lo dijo respecto del caso de Río Negro, pero cabe para cualquiera. Digo, es un caso en el cual es tan grave la inseguridad, sobre todo en la zona de Rosario por el narco, que tiene que haber una acción muy firme y decidida del gobierno nacional. Hasta ahora no la ha visto. Y en la ciudad de Santa Fe también, o sea, en Rosario tenemos 16 homicidios cada 100.000 habitantes, 17, perdón, cada 100.000 habitantes. En Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, 16 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, realmente, el problema se ha desparramado por toda la provincia, porque vamos también a ciudades muy chiquitas en donde nos dicen que también los están matando, que también el narcotráfico logró penetrar. No hay una decisión política del gobernador ni del gobierno nacional para que eso termine. Pero es algo que se puede mejorar. Dando los mismos números, en la ciudad de Buenos Aires son 3 homicidios cada 100.000 habitantes. Una quinta parte. Una ciudad que está a 300 kilómetros de la otra. Obviamente no fue de un día para el otro que lo logramos, pero fue con un trabajo planificado, metódico, fortaleciendo la policía, equipándola, con un sistema de cámaras con tecnología de primer nivel mundial, con mucha capacitación. Realmente el centro de formación policial que tenemos es un lujo. Bueno, así se fue logrando mejorar el delito. Bajaron los delitos en la ciudad. Se puede mejorar. Por eso es tan importante encararlo en serio en la provincia de Santa Fe. Caro, ¿por qué crees que la gente confió en vos en las elecciones primarias? Bueno, creo que nosotros dijimos la verdad. Nosotros fuimos siempre de cara, diciendo la verdad, y creo que la política necesitaba oxigenarse con gente que venía de afuera de la política. Había una gran decepción por muchos políticos tradicionales, obviamente no todos. O sea, yo tengo en mi lista una persona como Dionisio Escarpín, Mario Barletta, bueno, ni hablar de Horacio que está conmigo, que son personas de gestión y muy exitosas, pero también necesitaba oxigenarse la política por la decepción que tenía la gente, por el cansancio, por el hartazgo, y eso lo pudimos transformar. Lo pudimos transformar en esperanza, en fuerza, en coraje, y yo creo que lo que viene de acá en adelante es que en las elecciones no solamente se mantenga, sino también aumenten los votos para Juntos por el Cambio, porque la gente se contagia, esa esperanza y esas ganas se contagian, y yo estoy convencida de que muchas de las personas que fueron a votar a lo mejor estaban pensando en irse del país.
Y cuando vieron lo que sucedió, empezaron a contagiarse de esa alegría que después los quisieron arruinar desde el gobierno nacional, pero no lo lograron. Así que estoy convencida de que nosotros tenemos que volver a darle esa fortaleza a la gente y tenemos que tener dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y nosotros lo somos. ¿Cómo sigue ahora? Sí. La elección de Santa Fe es muy importante, muy importante. Se votan senadores. O sea, con Carolina vamos a tener 2 senadores por la provincia de Santa Fe. Si se repitieran las elecciones de las PASO, pierde Cristina Kirchner el quórum automático en el Senado. Ese es un cambio importantísimo, es un equilibrio de poder. Por eso es tan importante Santa Fe protagonista central en esta elección, ¿no es cierto? Con la elección de Carolina y Dionisio, más la elección de Chubut, la de La Pampa, la de Corrientes, la de Córdoba, la de Mendoza, podemos consolidar eso de que Cristina Kirchner no tenga más la mayoría automática. Entonces, por eso es tan importante Santa Fe, por eso es tan importante cuando votamos diputados. Hoy por hoy, si la elección se confirma igual, si fuera igual que la PASO, tendríamos un diputado más que el kirchnerismo. O sea, tenemos mayoría en diputados también. De vuelta, con eso le ponemos un freno, le decimos basta al kirchnerismo, por eso es que le pedimos a los santafesinos y en todo el país que nos acompañen, pero con eso también podemos proponer para mejorar la calidad educativa, para generar trabajo, leyes también que ayuden en cuanto a la inseguridad. Hay mucho para hacer en Argentina. Y como decía Carolina, se generó una esperanza, se generó un entusiasmo, lo vemos en la calle. La verdad que en eso estamos muy entusiasmados. Yo lo veo como un voto patriótico, lo decíamos recién, lo veo como un voto patriótico y que eso se contagia. La gente, yo siento que empezó a sentir lo mismo que sentimos los argentinos cuando hay un mundial. ¿Viste? Que todos estamos en la misma y somos mucho más los argentinos que queremos que Argentina salga para adelante. Entonces, eso es lo que va a hacer que se consolide el voto en el mes de noviembre. Bueno, por último, ¿cómo sigue la agenda de Bueno, tenemos que volver. Nos fuimos un ratito para venir aquí a una reunión con candidatos, con dirigentes, con concejales, con intendentes de toda la provincia. Sí. La verdad que había un entusiasmo fantástico. Sí. Volvemos ahí. Después tenemos también otra cena con otro grupo de dirigentes nuestros. Y mañana vamos a Rosario. Sí. Así que seguiremos, no hay que aflojarle. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Esta época de elecciones siempre es cansadora, me imagino, agotadora, así que muchas gracias por venir. Bueno, gracias por la oportunidad, por la invitación. Muchas gracias.